el inicio del programa, que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación aquí en el estudio con este estupendo cineasta. Es una de las voces mexicanas más importantes del cine, sin duda alguna, del cine de arte. Ha sido reconocido en cualquier cantidad de festivales, tiene reconocimientos por demás importantes. Y pues está aquí con nosotros Carlos Reigadas para hablarnos de Nuestro Tiempo, esta película que está presentando ahora, es su más reciente trabajo. Se estrena este próximo fin de semana. Se estrena, ¿no? el viernes. Qué gusto verte, el viernes 28, igualmente. Qué gusto verte, bienvenido, de verdad, gracias. bienvenido. Hablábamos fuera del aire acerca de Nuestro Tiempo, ayer tuve la oportunidad de verla. Es una película pues muy con el particular sello de Carlos. Pero es una película, es importante, me imagino, para ti por muchos aspectos, ¿no? El primero podría ser la historia, porque sé que para ti siempre es lo más importante la historia. Pero aquí hay una particularidad, la particularidad que pues, no nada más la escribiste, no nada más la produjiste, no nada más la dirigiste, sino que ahora la estás actuando también, y actúas al lado de tu esposa, ¿no? Y actúan tus hijos también, no es la primera vez que sale una película tuya, pero están ahí. Y muchos piensan que es una película, que por esto es una película biográfica, y creo que lo interesante es que no es así, ¿no? Sí, o sea, es cierto que decidieron actuar dentro de la película porque después de haber casteado a no sé cuántas, 300 personas, no encontraban en realidad al actor o a la actriz que pudiera transmitir lo que tú necesitabas transmitir en esta película. Es cierto, hay más factores, pero desde luego que eso es verdad, y no porque no haya seguramente actores buenísimos que pudieran hacerlo, o gente ordinaria. Tú sabes que yo no necesito trabajar con actores forzosamente, pero la verdad es que era difícil. Alguien ya me había dicho que solo había gente de acción o de reflexión, cosa que me parece extrema porque hay muchísimas excepciones. Totalmente. Pero sí me resultó una sorpresa que gente que pudiera hacer faenas de campo, por ejemplo, a caballo, y que sucediera que saben montar de verdad y trabajar en el campo, y que también pudiera memorizarse las líneas y que uno pudiera creer que son escritores, no era fácil. Me costó bastante trabajo. Aún así, estaba hablando del caso del hombre, encontré a alguien, rodé 2 semanas a Juan, y después de 2 semanas en que no funcionaba, me parece, el tema, no por mi incapacidad, sino por esta cosa de lo multifacético que tenía que tener. Alguien me dijo, cuando no hay actor entre el director, y acuérdate de los prolegómenos del cine, Chaplin, Buster Keaton, infinidad de gente, y me di cuenta que era un poco como cuando estás haciendo un mueble, quizás lo diseñas, pero tienes que meter las manos, y que tenía sentido estar delante de la cámara también. El caso de mi mujer fue diferente. Ella me di cuenta cuando daba las réplicas a actores que venían que podía ser una excelente actriz. Estaba casteando de una manera indirecta. Indirecta, ¿no? Y de hecho yo creo que con ventaja, porque tenía Totalmente. ninguna expectativa, ninguna ganas de hacerlo, lo hacía casi a regañadientes, y entonces le salía muy bien. Y bueno, y los niños siempre lucen, los niños son increíbles en el sentido de que están presentes totalmente ante la cámara, no saben lo que están haciendo en el buen sentido. Eso es lo que yo quiero que los adultos hagan frente a la cámara, no que actúen, sino que puedan estar como los niños están. Y claro que sienten, dicen cosas y están generando un personaje, pero su disposición es puramente presencial, y entonces lo que tú ves no es la máscara del actor o el velo del actor, sino la presencia humana, ¿no? La esencia, ¿no? La esencia del personaje, el personaje mismo, ¿no? Es increíble, es increíble. Oye, como increíble también este planteamiento muy inteligente, sutil diría yo, de enfrentar el mundo antiguo, tradicional, no sé si antiguo es la palabra, ¿no? Tal vez es la digamos palabra sencillo, ¿no? El mundo simple, lo más humano, digámoslo así, a través del campo, de la vida de campo, contrastado a uno contemporáneo, que tiene que ver con la tecnología y con la manera como nos hemos deshumanizado a través precisamente de las paradójicamente llamadas redes sociales, ¿no? O sea, redes sociales. Es una cosa muy, te decía yo, ¿no? Yo tengo 45 años y ayer que vi tu película estoy mucho en la reflexión de todo lo que planteas en la película, de la falta de empatía, de cómo nos relacionamos ahora como personas, ¿no? Cómo hemos perdido esta capacidad de hablarnos, de mirarnos a los ojos, de decirnos las cosas, ¿no? Cómo planteas el amor también en esta relación abierta entre Juan y Esther. En fin. Sí, fíjate que tal vez la palabra sí es antiguo, porque no es necesariamente tradicional, no está conectado necesariamente con ningún tipo de conservadurismo, pero sí actividades que hemos hecho pues, los humanos desde que somos sedentarios, como tener interacción con animales domésticos, faenas de agricultura,
y escuchar el viento, la lluvia, el polvo se escucha también. Pero cómo efectivamente estas tecnologías de la comunicación moderna, no son las redes sociales, sino la comunicación por teléfonos, por internet, el Facebook, todas esas cosas, han cambiado la manera de relacionarnos y sobre todo a nivel de las relaciones íntimas. Tú y yo tenemos la misma edad, pero es increíble cómo esta película para gente menor de 30 años le puede parecer hasta cándida o inocente. Totalmente, sí. Y es increíble eso que dices tú de que hoy en día, bueno, antes ibas te veías salir en una fiesta, en un bar, podías ponerte a hablar. Hoy en día, si no hay un contacto previo por Facebook o por alguna de las redes, incluso más de relaciones sexuales que hay por teléfono y todo, ya parece sospechoso. Y todo ha cambiado ahí, no necesariamente para mal. De hecho, probablemente esa generación millennial, que para mí es terrible en muchísimas cosas, en el tema de la sexualidad y las relaciones de pareja, verdaderamente van a ser revolucionarios. Totalmente. Ayer también que terminé de ver la película, y te digo que me espejé en muchas cosas, es algo que yo también tengo como la necesidad de comunicar. A lo mejor es la generación, ¿no? Tú encontraste con esta capacidad, este talento único que tienes, de comunicar este sentir que te digo es generacional tal vez a través de tu película, pero creo que al final hay una necesidad tuya, muy en esta película, de compartir lo que estás viviendo día a día, de tu manera muy particular de ver la vida, ¿no? Está plantada en esta película, está sembrada en esta película. Sí, no sé si una manera tan particular de ver la vida, porque eso es... pareciera que tengo yo claras las ideas y que tengo conclusiones definitivas, pero tal es una manera de sentir la vida, ¿no? Es una pequeña sutileza, pero es una manera de sentir. Es algo que parece extraño en el mundo contemporáneo, sobre todo el audiovisual, del cine. El cine, la televisión son tan directivos, van de el director justamente hacia el espectador con el ánimo de entretenerlo, como un maestro de ceremonias o como un cirquero, en el que aprietas los botones para que todo sea unívoco, no haya ambigüedad, se entienda y haya una especie de emoción colectiva uniforme, ¿no? A mí lo que me interesa es presentar algo como una vasija donde cada quien quepa y pueda no solo verse reflejado, sino proyectar su propia manera de sentir, de ser, sus valores, sus ideas, y entonces saca conclusiones distintas de la película, ¿no? Un poco como pasa con la naturaleza. La naturaleza, un campo solo se presenta ante ti, no te dice absolutamente nada, pero te puede emocionar, te puede llevar a metáforas o no. Las metáforas, por ejemplo, que me dicen que hay en la película, pues, o símiles o como alegorías, no son tales. Las metáforas no existen en realidad. O sea, las hacemos los seres humanos por un proceso asociativo que depende de lo que estemos sintiendo, pensando y viviendo, y entonces asociamos ideas con cosas que vemos, pero no son forzosas, no están, solo se dan. Y ese es el tema de la película, y por eso gente como tú, bueno, es increíble la cantidad de gente como tú que me ha dicho, me identifico plenamente con esto, con aquello, me ha pasado esto, me ha pasado peor, acabo de vivir lo mismo, siendo que se supone que es una película transgresora en cuanto al tema de la normativa del matrimonio, de la relación de pareja. Las relaciones abiertas, ¿no? Que eso es algo que, bueno, sí, ya lo tocaste. No sé si sea una relación abierta del todo, pero bueno. Bueno, digamos que así la define tal vez la sociedad como tal, o sea, ¿no? En general, si tú ves la película y tratas de comprender de alguna manera esta relación que tienen los dos, pues es una relación abierta, es una relación donde cada quien tiene su sexualidad por fuera. No exactamente, es que ese es el punto, sí, justamente para mí una relación abierta es esa cosa casi sueca de los 70, de que cada quien tiene su sexualidad por fuera. Yo no creo que sea el caso, yo creo que más bien la tienen dentro y todo, pero que entienden que el amor no está basado necesariamente en la exclusividad sexual, y que si de pronto ocurre alguna de esas cosas es algo que se puede hablar, que se puede afrontar y que no tiene que tener trascendencia, pero que tienen que ser claros con eso, lo cual es un poco diferente a una relación abierta, donde en ese caso sí Juan estaría actuando de una manera muy rara. Pero no cuando hablas, es que está interesante, está padre, fondo, claro. Pero está padre, porque de eso se trata este tipo de películas, que te dejan esto que tú y yo estamos teniendo. Yo ahorita porque tengo la posibilidad de hablar con quien la hizo, ¿no? Sí. Pero yo imagino estas conversaciones en la gente de a pie después de ver una película así, ¿no? El debate, cómo provoca ideas. Eso está bueno, ¿no? Sí. Bueno. Y la opinión de cualquiera, como la de tuya o de cualquiera de los que estén hablando, es tan importante como la mía. O sea, yo no hago, esto es muy importante, por eso te interrumpí, perdóname. No hago acertijos, ni trato de decir, no, lo que este dice está mal, porque yo la hice, lo que dice está bien. Cuando uno presenta, como dije antes, es como si haces una casa, por ejemplo. O pintas un cuadro, o pintas un cuadro que no está dirigiéndote a ese punto. A mí por eso me encanta la pintura, me encanta
la fotografía, la música, porque solo son presenciales, no te dirigen como el cine, que para mí en general es literatura ilustrada perfecta, que es para entretener, que se parece, te digo, mucho al circo. A mí me gusta que se presente y me interesa la opinión de los demás y pueden tener interpretaciones mucho más plausibles e interesantes que las mías. O sea, yo no puedo decir esto está malo, esto está bien, porque yo hice solo un vaso. ¿Y qué le pone cada quien al vaso? Pues el que hizo el vaso no puede opinar nada al respecto, ¿no? Y por eso no creo que sea accidental que Juan sea un poeta, ¿no? Seguramente. Es un poco, parece pretencioso lo de que él sea poeta, ¿eh? Hoy en día hablar de un poeta, hoy en día, por ejemplo, la gente que se dedica a artes plásticas se llaman artistas y nadie se queja, pero en cualquier otra cosa, sobre todo en el cine, como está esto de que es una industria y tal, yo no creo que sea una industria el cine, yo creo que hay una industria cinematográfica alrededor del cine, yo creo que es un lenguaje o un arte, pero hablas de arte, hablas de poesía y parece que eres un pretencioso, ¿no? Pero el tipo es un poeta, sí escribe sobre poesía y además es un ganadero de toros y tiene sensibilidad y también se dedica a actividades muy físicas, ¿no? Me encantó también cómo planteas el tema de la violencia dentro de la película, ¿no? A través, por ejemplo, esta escena donde el toro mata al caballo, ¿no? Sin ganas de spoilear absolutamente nada, sí. ¿no? Pero también se me hace muy tuya, ¿no? Sí, es recordar cosas que todos sabemos que ahí están. Pero a través de los animales, porque los seres humanos somos curiosos, ¿no? Sí. A través de las películas, de la ficción, podemos soportar una escena en donde entra un asesino con una ametralladora y arrasa, sí. ¿no? Sí. Entendemos eso como una ficción, sí. Pero cuando en películas vemos escenas que tienen que ver con animales, la violencia se convierte en otro tipo de violencia, no sé, Sí, yo creo que es un proceso fíjate que es un proceso de codificación, yo creo. Es decir, la violencia en las películas, en la tele, que vemos todo el tiempo, que en una película igual hay películas en donde matan a 2,000 personas, sí. Pero ponle a que maten a 30 en promedio. Hay una codificación, son actores que sabemos que son conocidos muchas veces, está filmado incluso con música, alguien como Tarantino lo glamuriza. Entonces, aunque sea hiperviolento y veas un cerebro explotando y pedazos de hueso, alguien decapitado, exactamente, ¿no? Pero todo eso está codificado de una manera en la que se supone que es hiperreal, pero en realidad sabemos que es ficción. Y cuando trasciendes eso y muestras las cosas de una manera probablemente más abstracta, que incluso a veces a algunos les puede parecer poco realista, a mí me hablan de eso en las actuaciones que yo trato de hacer o en la manera de filmar, en realidad hay una decodificación de este lenguaje de la supuesta realidad que hace que parezca que es menos realista, pero en realidad penetra otra parte del inconsciente, de la percepción, y se vuelve mucho más poderoso, y te asusta. Esto pasó en una película, bueno, no voy a entrar en este detalle a fondo, pero Amate Escalante hizo una película que se llama Eli, donde le queman los testículos a un sujeto, y eso fue muchísimo más fuerte, un escándalo, que otras películas donde matan gente todo el tiempo. Finalmente, lamentablemente, quemarle los testículos a alguien en México ya no es tan grave comparado con las cosas que ocurren. Pero puede haber películas sobre todo lo demás que ocurre. Si está codificado no pasa nada, pero si no está codificado y se presenta como una especie de realidad de otra manera que tiene que ver con la manera de filmar, con la plástica, con el sonido, la gente sí vuelve a sentir el poder de la violencia, ¿no? ¿Habrá una especie como de culto a la violencia hoy en nuestro país? Carlos, te lo pregunto con este concepto que acabas de definir. Ayer hablaba yo, hacía una reflexión sobre lo que pasó con los aficionados de estos equipos, ¿no? Y ver cómo golpeaban a este joven, con estos tipos también que golpearon al heladero allá en Naucalpan, ¿no? Sí. Algo nos está pasando como sociedad también en torno a la violencia, ¿no? Mira, yo creo que hay sociedades... Perdona, es que contigo se me va el tiempo como agua en las manos para no variar. Sí, no, qué maravilla. Déjame ir a la pausa comercial. Claro, ¿Te parece que quedas un momento más conmigo? Claro. Sí, es Carlos Valgada, señoras y señores. Es un privilegio tenerlo aquí en el estudio hablando de esta película, Nuestro Tiempo. Tiene que verla, de verdad, tiene que darse la oportunidad de ver esta película. Se estrena este próximo fin de semana, este próximo viernes en varias salas de nuestro país. Voy a la pausa comercial, regreso para seguir conversando con él. El ser humano siempre ha necesitado como ser gregario, que es comunicarse con otros. Y esa comunicación siempre ha sido fructífera y difícil también, y siempre fracasa, y siempre se vuelve a intentar, y siempre se triunfa de nuevo y se vuelve a fracasar. Es parte de la definición propia de comunicación. Lo que es increíble es que somos seres multifacéticos, donde nuestra propia realidad, nuestra voluntad es contradictoria dentro de nosotros mismos, y se compone de muchísimas capas. Siempre decimos, ¿qué quieres? Y bueno, en realidad es que quieres muchas cosas a la vez. Entonces tienes que saber qué es lo que está pasando dentro de ti, y en la otra persona pasa lo mismo. Entonces, cuando esas dos realidades múltiples
que de por sí son contradictorias en sí mismas, se unen, pues surge un montón de historias que, bueno, justamente el amor, la empatía también resuelven, ¿no? Así es. ¿De dónde te vino esta necesidad de compartir esta historia? ¿Cuál fue el detonador, Carlos? Pues es una pregunta que me hacen todo el tiempo, pero que nunca sé contestar. No vino de ninguna parte específica, no lo sé. Sé que hay una necesidad interior. Me preguntan muchas veces, ¿pero cuál ¿Pero vino es? Juan primero? O sea, ¿vino Juan el personaje o...? Viene el campo. El campo. Vienen los paisajes. Que es una constante en tu vida, además, ¿no? Una constante en mi vida, sí. Pasado, los últimos 15 años de mi vida, 14 vivo en el campo, pero la mitad de mi vida de niño, si tomas en cuenta todas las vacaciones, los fines de semana, lo pasé en el campo. Ese es el gran personaje de tu vida. Pues digamos que es el entorno que más me enriquece, o que más disfruto. No sé si me enriquezca realmente, pero que disfruto. Yo creo que sí, lo puedo ver en tu sin duda película, sí, ¿no? sin duda sí, pero por lo menos, no quiero decir que determina, pero incide todo el tiempo en lo que uno percibe, en lo que uno es. Y desde luego también el tema de, bueno, la gente que tiene familias de 15, 20 años, 10, se hace preguntas como las que hay en la película, ¿no? La pregunta del amor, bueno, es algo que te haces desde los 12, 13 años. ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué funcionamos así? ¿Qué significa esto de cuando vas a una boda y oyes que hasta que la muerte nos separe? Lo que Dios une no se debe desunir, el matrimonio civil, la pareja, ¿dónde está la exclusividad sexual? La institución del matrimonio, ¿no? La institución del matrimonio, tan caduca, pero también, por ejemplo, hay otras cosas que se supone que están, bueno, ni tan caduca. Por ejemplo, en el matrimonio homosexual, a veces quieren el matrimonio religioso, cosa que me parece completamente extraño. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Lo que te quiero decir es que no es tan caduco como quisiéramos creer. O, por ejemplo, hacemos todo el tiempo bodas supuestamente no religiosas, pero que en realidad son paralelismos totales a la boda religiosa cristiana o católica de toda la vida, ¿no? O sea, son cosas que creemos caducas porque cambiamos en la superficie, pero en el fondo creo que no son nada caducas todavía. Por lo menos al nivel del deber ser, del pensar y de la moral, ¿no? De lo que con lo que pretendemos reglamentarnos. Híjole. Podría pasar un ratote clavándome en ese tema. Bueno. Pero bueno, todo esto, y eso creo que es lo importante para ustedes que nos están escuchando, es lo que plantea esta película sin querer tal vez, ¿no? O queriendo, ¿no? A lo que voy es que todo esto que estamos conversando, Carlos y yo, en este momento, seguramente usted lo va a conversar o va a salir con esas reflexiones, lo va a llevar a reflexionar sobre el momento que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Con todo esto que estamos conversando. Imagino que para ti también como padre, y ahora me salgo un poquito del tema, pero ahora que veía yo a tus hijos en pantalla y ayer que los veía y tú con tu hija aquí cargándola, haciendo una escena, ¿piensas en eso, lo que será futuro, Carlos? O sea, la oportunidad que van a tener tus hijos de ver esto que hicieron con su padre, Carlos Regadas, el cineasta, porque a ti no te ven así, a ti te ven como en lo más mínimo, sí. Como su papá, ¿no? Y les de vale hecho, un cacahuate lo que hagas, absolutamente. decir, y esto es para ellos un juego, ¿no? Absolutamente, ni siquiera un juego. Creo que es la única profesión, yo creo que tengan la libertad total de hacer lo que quieran con su vida, pero una que ya incidí negativamente es la actuación. La detestan. O sea, ahorita. Pero espérate que de adolescentes tengan la oportunidad de poner esta película en sus casas, ¿no? O que de alguien les comente lo que hicieron. Veremos. Ya tienes actores en tu casa. Pero te prometo que no sabes, eran los más difíciles en la película. No o sea, me apoyaban, tenían que hacerlo, pero sí lo veían como hay que ayudar a papá a hacer esto. Entiendo, sí. Y cuando pasaban por enfrente del escenario y algo salía mal y tenían que volverlo a hacer, solo pasar, o ir a coger un pan del refrigerador, lo detestaban. La segunda vez me decían, ¿pero por qué? Y me di cuenta cuánto el ser humano odia la repetición per se. Y pensé en la producción en cadena, en masa, en las fábricas y todo lo alienante que debe ser para el ser humano, porque de verdad mis hijos no podían soportarlo. Me decían, pero es que ya lo hice, ¿por qué? Y no podían creerlo. De hecho, siempre con los niños aprendes mucho, y para mí tener la suerte de haber podido hacer esta película en la que tardé 3 años, de estar con ellos en el campo, en el verano, tuvieron que faltar a la escuela, y bueno, con mi mujer siempre fue eso, fue un gran placer. Es curioso cómo en la película nos estamos peleando todo el tiempo, cierto, pero en la vida real estamos encantados de la vida. Y es que surge un fenómeno también del que hablaste al principio, de que yo soy el actor y ellos son los actores también, pero hay una especie de transmutación una vez que es filmado cualquier sujeto. Deja de ser la persona definitivamente y se convierte en alguien más, por eso, o en algo más. Por eso no me preocupa en lo más mínimo que si mi mujer sale desnuda, que si los niños, que si a qué los expongo. Eso me lo ha dicho gente y digo, ¿los expongo a qué? Absolutamente a nada. Desde el punto de vista de llamémosle la moral burguesa o el deber ser, el parecer en realidad le podemos llamar. Sí, parece que estás exponiendo algo, pero si tú estás consciente de que tu intimidad, tu dignidad reside
en tu espíritu, si quieres, o en tu ser, en tu mente, entonces no estás exponiendo absolutamente nada, ¿no? Por eso me animé a hacerlo sin ningún problema. Y lo disfruté. Es increíble, ¿no? Me parece sorprendente que te comenten esas cosas, pero bueno, ¿no? Sí, bueno, muchos hay de están... todo. No, y siempre buscan, ¿no? Siempre buscan el asunto personal detrás de la historia, ¿no? Claro. Es una historia fantástica, Carlos, de verdad. Yo no sé cómo definas esta película en comparación a todas las que has hecho, pero yo he tenido la oportunidad de ver varios trabajos tuyos y no sé, esta película tiene algo muy especial que las otras no tienen, ¿no? O sea, Sí. no sé si sea el resumen de todo lo que has practicado con las otras, pero esta película tiene un poco de las otras también, ¿no? Sin duda, sí. En las otras tal vez hay un poco más de abstracción en general, y esta película está muy anclada en los sentimientos, en la interacción humana y en la creación de un espacio emotivo donde los acontecimientos van sumando y sumando y sumando. Entonces la trama se desenrolla con mucha facilidad y a pesar de que es larga en minutaje, al margen de que haya gente que le guste y gente que no, yo creo que pasa muy rápido. No hay nadie que me diga que se le hace pesada. Eso ¿No? sí, se va tengo que sola aceptar. y el tiempo, el ritmo interior es el adecuado. Va funcionando bien la película todo el tiempo. Y pudo haber sido más larga, tengo entendido, ¿no? Tuviste que cortar y cortar y cortar. Sí, la verdad es que, fíjate que siempre hago guiones de alrededor de 40, 50 páginas y tenía 160 desde el principio. Escribí mucho texto también por primera vez. Fue terrible hacer el subtitulado y pequeñas cosas que los directores tienen que hacer también, que uno dicen, bueno, pues lo mandas a traducir. No, luego la sutileza de cada adjetivo escogido, todo tiene un matiz de expresión muy fuerte que al final va sumando lo que es la totalidad de la obra, ¿no? Un privilegio platicar contigo después de haber visto tu película. Siempre, Carlos. Te Felicidades, de Quedó verdad. pendiente lo de la violencia en México, pero... Es cierto, no, corte. ¿sabes qué? Si quieres lo retomamos, por supuesto, es importante. Déjame ir a la pausa comercial, tengo 15 segundos y regresamos para concluir. Gracias por recordarlo, de verdad. Y regresamos para concluir esta plática con Carlos Reigadas. No se vayan. Dios, conversaciones como la que tengo en este momento con Carlos Reigadas, se lo decía yo fuera del aire, te lo digo ahora, me recuerdan el por qué me gusta tanto hacer lo que hago. De verdad, gracias por eso. Hoy se nos quedó un pendiente, comentábamos hace un rato, le hablaba yo de una escena en la película en particular, de la película de nuestro tiempo, una escena ahí que tiene que ver con un toro de lidia y un caballo, y hablábamos precisamente de la violencia y de cómo planteaba este asunto de la violencia Carlos en su película A través de los animales. Y antes de irnos a la pausa comercial, le preguntaba yo acerca de si no te parecía que hoy hay una especie de culto, bueno, hay una especie de sobreculto, creo yo, a muchas cosas, el cuerpo es una de ellas, pero la violencia también, ¿no? Sí. O sea, algo nos está pasando como sociedad. Ayer hacía yo esta reflexión al terminar el programa, ¿no? Nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia. Ya nada nos parece suficiente, demasiado, ¿no? Sí, desde luego. Y hay países o sociedades, precisamente como la mexicana, la propia India, que están expuestas a este fenómeno de una manera mucho más peligrosa. Y déjame explicarte a qué me refiero. Creo que con esta homogeneización que se está dando en el mundo, en el consumo, en los deseos, todos tenemos que aspirar y querer lo mismo, cuando eso es algo terrible y reduccionista del ser humano. La violencia va de la mano, si te fijas. En el sistema hollywoodense, en la televisión, parece que sin violencia no se puede hacer nada. Desde los superhéroes, desde que empezó el audiovisual en los años 50, ya hace algo fuerte de masas, siempre está la violencia, las peleas, los puñetazos y ahora los asesinatos, las cabezas que vuelan y todo esto. Pero eso yo creo que va con la homogeneización capitalista. Pero resulta que en muchísimos países como Estados Unidos, Europa, aunque ese poder de la violencia está presente y se manifiesta muchas veces en estos asesinatos, en locos que en Austria meten a niños a la jaula abajo de la casa, en realidad los sistemas de derecho y de ciudadanía contrapesan un poco o contrarrestan un poco este peso de la violencia, y ahí van las sociedades. Yo te decía que Europa a mí me parece un basurero sentimental, es un poco excesivo, pero que el nivel de vida compensa. Pero hay sociedades que, como México, que tienen este acceso al capitalismo. Lo mismo pasa con las bebidas, como los refrescos y todo esto. No estamos como Bolivia ni como Kazajstán. Tenemos acceso a eso, pero no tenemos acceso a las compensaciones, a los contrapesos que tienen los países llamados de primer mundo, ¿no? O con más acceso a la cultura y unas sociedades más igualitarias. Entonces, la violencia en países como México no tiene contrapeso cultural, educativo. Las familias están desestructuradas. Te comentaba que es increíble, pero nunca había estudios sobre la cantidad de casas sin padre que hay en México, no solo porque sea en Estados Unidos, que es algo que se ha dicho, sino porque culturalmente es, por lo visto, muy aceptado, o por lo menos tácitamente es completamente común que los padres se vayan de la casa.
por eso el culto a la madre tan fuerte, porque no hay padre directamente. Entonces la violencia en países como México entra hasta el fondo y se vuelve con estas cosas como la Santa Muerte, aberraciones de todo tipo, la hiperviolencia que hay en las guerras del narcotráfico. Yo no entiendo, por ejemplo, incluso los italianos del sur se eliminan nada más a balazos, sí, a veces hacen cosas más tremendas, pero es raro. Pero aquí esa necesidad de desahogar tanto enojo con el prójimo, nada más porque tú eres de los azules y el otro es de los amarillos. Lo vimos en el partido de fútbol. Bueno, esto, sí, ¿no? y de cosas todavía muchísimo tantas, más serias, sí, ¿no? sí. Yo pienso que México hoy en día, me da tristeza decirlo, pero no quiero decir es el país más injusto del mundo, porque no tengo una clasificación exacta, pero debe serlo. Realmente estamos en un nivel de emergencia humanitaria siniestro y es tristísimo bueno, más que tristísimo, es una crueldad inefable el tema de la violencia y de los asesinatos y de la especie de neurosis y psicopatía que se está generando, que no solo va a la violencia extrema en la que estamos hablando ahora, sino ya incluso en el trato cotidiano, sí, ¿no? En las relaciones. El mexicano, ¿no? que siempre ha sido en general tan amable, tan afable, en el campo en concreto siempre había tranquilidad y paz, ha llegado ahí todo esto, viene seguramente de la televisión, desde luego del cine, desde luego del enojo que hay con los políticos locales, federales, estatales. Es terrible, ¿no? Y este enojo no podemos canalizarlo, porque como no somos afectos al espacio común, a las ideas de bien común, no hay mecanismos de solución, no hay mecanismos para canalizar el enojo, para poder tener parques o compensaciones donde el espíritu comunitario reactive o pueda catalizar ese enojo, ¿no? Entonces el enojo lo llevamos unos contra otros y hemos degenerado, creo, tremendamente nuestra calidad de vida, ¿no? Es porque era importante tocar ese tema contigo, sin duda alguna. Y la verdad de las cosas es que no veo qué se puede hacer al respecto, por lo menos a corto plazo, para cambiar esta situación que estamos viviendo todos como sociedad, este enojo en general mal canalizado. No veo. Se pueden hacer cosas a mediano y largo plazo. El arte juega un papel sumamente importante, ¿no? La música, el cine, ¿no? La cultura en general, ¿no? Sin duda. Sin embargo, pues... Creo que hay dos cosas básicas. Una es las redes comunitarias de base, es decir, el espacio común, una vez más. Eso une a las sociedades, por ejemplo, nórdicas, estas sociedades tan aburridas de las que te hablaba antes, se unen por la búsqueda de bien común. Incluso los norteamericanos siempre tienen su barrio, tienen su diputado, saben quién es su senador. En México, ¿quién sabe quién es su senador? Nadie, porque no sirven para nada. Pero en esas sociedades se compensa con ese bien común abajo, ¿no? Obviamente temas económicos, temas de educación, temas sociales, psicológicos, estos paradigmas del abandono, pero también desde arriba, ¿no? O sea, el famoso ejemplo del que habla nuestro nuevo presidente, por ejemplo, pues eso no puede ser solo un presidente, tiene que ser todos. O sea, tiene que venir de arriba para abajo y de abajo para arriba. Mientras eso no ocurra, esto nunca se va a arreglar, y pensando que se va a arreglar a corto plazo, solo va a hacer que se tarde más. Totalmente. Carlos, de verdad, qué gusto verte. Qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. Y qué gusto que hayas hecho esta película. De verdad, ojalá gracias, que Javier. mucha gente asista al cine a verla y termine pues con estas ideas que nosotros planteamos en esta conversación, y debata y platique y la recomiende, y de eso se trata, al fin y al cabo está en nuestro tiempo. Este fin de semana se estrena en varias salas de nuestro país la nueva película de Carlos Reigadas, así es que hay que verla. Gracias, Carlos, de verdad, Gracias, un placer. Javier. Con esto nos vamos, señoras y señores, hasta mañana si no sucede otra cosa en punto de las 10 de la mañana. Soy Javier Poza.